Vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma: investigación bajo la coordinación de un mando civil. En los últimos 35 años hemos aprendido en México que desmantelar a las organizaciones criminales es lo que se requiere para pacificar, y que solo descabezar a las organizaciones criminales no solo no resuelve el problema, en muchos de los casos inclusive agrava el problema. Digo los últimos 35 porque fue en 1989, ustedes lo recordarán, cuando se detiene a Félix Gallardo, en ese entonces el líder del cártel de Guadalajara, por mucho la organización criminal más poderosa de la época. Solo descabezar a la organización criminal no resolvió problema alguno, al contrario. Del propio cártel de Guadalajara, de sus integrantes, surgió el de los Arellano Félix en Tijuana, el de en aquel entonces el Güero Palma y el Chapo en Sinaloa, el de Amado Carrillo, cártel de Juárez. Unos años después, en 2003, pasó exactamente lo mismo, pero en el noreste del país. Aquí está la senadora de Tamaulipas: detienen a Osiel Cárdenas, se desestabiliza el cártel del Golfo, y la consecuencia fue que se escinden los Zetas, en aquel entonces el brazo armado del cártel del Golfo, y durante una década hubo una violencia brutal, particularmente en Tamaulipas, por las pugnas entre lo que antes era la organización que encabezaba Osiel Cárdenas y su brazo armado, en este caso los Zetas. Ahora mismo en Sinaloa, agravado por otras circunstancias, pero estamos viendo la consecuencia de solamente descabezar una organización sin desmantelar la organización misma. ¿A qué diferencia? Pongo dos ejemplos concretos. El primero, la operación Trojan Shield, una operación conjunta entre la policía de Australia y el FBI. 3 años de investigación, por eso subrayo la importancia de esta reforma al 21, 3 años de investigación que dieron como resultado no descabezar una organización, no detener a una persona. Detuvieron a 800 personas y les incautaron de golpe el equivalente a más de 1,000 millones de pesos. Otro ejemplo también de 2023, la operación Eureka en Italia. También más de 2 años de investigación y detienen a 132 integrantes de una organización criminal. Ese es el camino para pacificar al país: investigación para mapear a las organizaciones y desmantelarlas, no solo estar descabezando organizaciones criminales. Ahora, espero equivocarme, pero sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora, eventualmente en el Pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos, por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo. Hay una premisa detrás del eslogan abrazos no balazos, y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia homicida criminal, y lo hemos visto. Un buen ejemplo es Durango, durante muchísimos años controlado por el cártel de Sinaloa, tiende a bajar el homicidio. Contrario a lo que, por ejemplo, pasa en Guanajuato, donde claramente se están disputando el cártel del Marro, Santa Rosa de Lima, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando hay monopolio criminal, efectivamente disminuye la violencia homicida. El problema es que se disparan dos cosas. Primero, se dispara la extorsión, porque con ese monopolio empiezan a actuar, y lo decía ahora mismo Gonzalo, en otros términos ciertamente, se empieza a disparar la extorsión porque la organización empieza a actuar literalmente como un gobierno paralelo, y entonces le ponen la pata en el pescuezo al que tiene la tlapalería, la tortillería, la ferretería, porque les cobran impuesto criminal, extorsión. Segundo, se disparan las desapariciones, porque terminan cooptando a las policías municipales, y al rato hay una suerte de acuerdo de no me estés dejando tus muertos en la calle, llévatelos, y entonces estas organizaciones se los llevan y efectivamente en las zonas rurales, en el cerro, los entierran y se disparan las desapariciones. Esa no es la ruta. Esa no es la ruta por dos razones. Primero, por los daños colaterales, y segundo, porque solamente tiene efectos temporales.
Los daños colaterales ya los expliqué, se dispara la extorsión. Pero además es solo una solución temporal, porque vean ahora mismo lo que está pasando en Sinaloa. Tarde o temprano, la organización, por hegemónica que sea, se termina dividiendo. Regresa la violencia homicida, pero nos deja con el problemón de que ya están literalmente cobrando derecho de piso a los limoneros, a los aguacateros, al de la tlapalería, al de la ferretería, al de la tortillería. Nosotros vamos a votar hoy a favor porque estamos absolutamente convencidos de que lo que hoy se está planteando en el 21 es la ruta para pacificar al país. Investigación para desmantelar a las organizaciones criminales y no solamente descabezarlas. Y concluyo con una reflexión final. Sí a dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero necesariamente con salvaguardas democráticas. Porque cuando se le dan facultades de investigación, herramientas poderosas para que investiguen a los criminales, pero al rato se utilizan para estar espiando opositores, para estar espiando periodistas, se distorsiona el objeto de la reforma. Y esta mala práctica no distingue colores. Acuérdense de Pegasus, aquí habemos varios que fuimos víctima de ese sistema de espionaje, y aún durante el sexenio anterior, hasta morenistas, no menciono nombres para no generar controversia, pero más de alguno de los que están aquí presentes en esta comisión, no solo en este Senado de la República, fueron víctimas de espionaje desde el gobierno. Entonces, sí a un mando civil, sí a facultades de investigación para desmantelar y sí también a que en la ley secundaria establezcamos salvaguardas democráticas para que el objetivo de la reforma se cumpla y sea pacificar al país. Por eso nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Señor presidente, esta es la segunda iniciativa que envía a la Cámara de Senadores nuestra estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Primero lo hizo en materia de igualdad sustantiva y ahora en materia de seguridad pública. Pretende reformar el artículo 21 de la Constitución, particularmente en 4 aspectos. El primero, incorporar a la Secretaría de la Ciudad Pública como instancia de investigación de delitos. La segunda, que esta Secretaría sea la responsable no solo de formular, sino también de coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública y dentro de ello el plan de seguridad pública. La tercera es que tendrá facultades para coordinar las instituciones de ciudad pública de todos los órdenes de gobierno. Y la cuarta, intervenir mediante vigilancia y a través de auditorías los fondos que otorga el gobierno federal a los gobiernos locales. Esta iniciativa es de una trascendental relevancia. Lo decimos por lo siguiente. Como ustedes bien lo saben, la información es poder. La información es el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Estas tareas de investigación a las que ahora se va a abocar la Secretaría de Ciudad Pública en materia de delitos permite fortalecer un fenómeno crucial. Pasar de la reacción defensiva a la prevención y acción ofensiva. Esto va a permitir desmantelar las estructuras generadoras de delincuencia en nuestra nación. Es una postura completamente proactiva. Cierto es que ahora en la Constitución ya se contempla que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Solo que hablar de la seguridad pública en términos genéricos es insuficiente. Aquí se precisa que es la Secretaría del ramo. Esto es de vital relevancia, porque la delincuencia tiene su soporte central en una materialidad que le podemos denominar economía del crimen, la economía criminal. Ahí está su sustento y su fortaleza.
Si seguimos la ruta del poder y del dinero, podremos acercarnos a desarticular las estructuras. No estamos hablando solamente de enfrentar actos delictivos, sino de enfrentar lo que ya son, de facto, instituciones delictivas. También va a permitir enfrentar la complicidad, y lo digo sin duda, complicidad y contubernio de algunas autoridades con los criminales, con los delincuentes. No hay crimen organizado si no tuviésemos un Estado insuficientemente organizado. El crimen organizado existe cuando el Estado no está suficientemente organizado. Quiero también resaltar la importancia que tiene porque crece este clamor en el país de enfrentar la extorsión. Como senadoras y senadores de la República, como representantes del Pacto Federal, no podemos ser omisos al crecimiento en algunas regiones exponencial de la extorsión. Y serán las tareas de inteligencia y de investigación lo que permitirá enfrentar de fondo a los generadores de la extorsión. Estamos bastante convencidos de que esta estrategia que se plantea en esta reforma va a ser exitosa, porque no solamente va a estar al frente de la Secretaría de la Seguridad Pública, sino un hombre que ha probado, ha comprobado en hechos su eficiencia, que es Omar García Harfuch. Lo tenemos que decir, porque las instituciones no son aparatos genéricos, las dirigen seres humanos, sujetos de gobierno. Y también debemos de decir lo que es público. En la Ciudad de México, este modelo que ahora se nos está planteando es el que más o menos funcionó y permitió disminuir los delitos en términos generales en un 50%. Entonces estamos hablando de un proyecto integral, de nuevas tareas de investigación de delitos, de un nuevo rol de la Secretaría de Seguridad Pública y de personal probado y comprobado en el desempeño de estas tareas tan delicadas. Termino diciendo que es también muy notable que los recursos financieros que otorga el gobierno federal a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, la misma Secretaría de Seguridad Pública los podrá vigilar y auditar para su manejo honrado, para su manejo eficaz. En la misma Constitución actualmente ya se señala con claridad cuáles son los principios que deben de regir a las instituciones de seguridad pública. Número 1, legalidad. Número 2, objetividad. Número 3, eficiencia. Número 4, profesionalismo. Número 5, honradez. Aquí nos tenemos que detener mucho, porque es el manejo honrado de los recursos públicos, de los recursos del pueblo, los que permitirán tener las herramientas suficientes para la prevención y persecución de los delitos y los delincuentes. Y por supuesto también el respeto a los derechos humanos. La encrucijada en la que hoy se mueve el país es de que tenemos que darle paz a nuestra nación, sí o sí. Expresamos nuestra absoluta confianza en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en Omar García Harfuch, en todo el personal que está bajo su mando directo en la Secretaría de Seguridad Pública y la coordinación que van a realizar con todos los órdenes de gobierno y con la participación de las Fuerzas Armadas. Y de manera notable de la Guardia Nacional, porque ahora la Guardia Nacional, tenemos que aceptarlo, ha tenido más el desempeño de una policía de proximidad que de investigación de delitos y su persecución. En ese tenor es que nuestro voto es a favor por convicción y porque vemos en esta reforma en materia de seguridad
un gran desarrollo de lo que ya venía haciendo nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalizo. Recientemente se dieron a conocer los datos de cómo va lo relacionado en el ámbito de homicidios. Y con Andrés Manuel se pudo disminuir alrededor del 16%. Y ya en el gobierno de la doctora Claudia ya se disminuyó más el cometimiento de estos delitos. Muchas gracias. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Ricardo Anaya que va a votar a favor de la reforma al artículo 21 y son por dos puntos principales. Uno, la investigación del delito y dos, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Dice que es importante no solo descabezar las organizaciones criminales, sino desmantelarlas por completo también. Dice que está de acuerdo en que se utilice toda la tecnología para la investigación, pero que no se utilice para el espionaje político. A continuación, González Yañez le dice que esas prácticas mañosas no van con la 4T. Eso de espiar era con Peña y Calderón. La 4T es cosa seria. Le dice que la presidenta Sheinbaum es la segunda iniciativa que envía a la Cámara de Senadores y pretende reformar el artículo 21 de la Constitución en 4 aspectos. Primero, incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública como instancia de investigación de delitos. Segundo, que esta Secretaría no solo sea responsable de formular, sino también de coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública y dentro de ella el plan de seguridad pública. Tercero, tendrá facultades para coordinar las instituciones de seguridad pública de todos los órdenes de gobierno. Como ven, amigos, la 4T es cosa seria y ya no estamos en la simulación de los gobiernos anteriores. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.